Bienvenidos al segundo día de exposición del primer Congreso de Mediación Penal, el conflicto en manos de las partes. En este día tenemos un invitado muy especial, al cual le damos ya las gracias de parte de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Ministerio Público del Ecuador, AFEMPE. Me refiero al doctor José Carlos García Falconi, que nos ha hecho el honor de honrarnos con su presencia. El doctor es un reconocido jurista de la República del Ecuador, autor de más de 100 libros en la materia jurídica, abarcando áreas de derecho constitucional, derecho penal, derecho civil, derecho procesal, inquilinato, además de manuales de derecho que son fuente de consulta tanto para estudiantes de jurisprudencia como de profesionales del derecho y de otras profesiones. Ha desempeñado importantes dignidades en la administración de justicia en el Ecuador, como juez de inquilinato, juez de lo civil, magistrado de la Corte Superior de Justicia de Quito, ministro juez de la Corte Suprema de Justicia, vocal del Tribunal Constitucional. Con ustedes les dejo al doctor José Carlos García Falconi. Buenas noches, compañeras y compañeros. Es para mí un honor estar en esta aula, participando en un seminario importante organizado por la Federación de Empleados de la Fiscalía General del Estado sobre el Congreso de Mediación Penal, dice, el conflicto en manos de las partes. La primera corrección que podemos hacer es que no existe mediación penal en el Código Orgánico Integral Penal. Hubo un capítulo muy importante de mediación, el proyecto de Código Orgánico Integral Penal, pero una vez que objetó el presidente de la República de dicho proyecto, no existe mediación penal en el Código Orgánico Integral Penal. Existe mediación en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. En el Código Orgánico Integral Penal existe la conciliación, no existe la mediación penal. Con este breve análisis, permítanme hacer una pequeña reseña del Código Orgánico Integral Penal. Para comprender este nuevo cuerpo de leyes que va a entrar en vigencia, para comprender este Código Orgánico Integral Penal que entra en vigencia el 10 de agosto del presente año, es necesario hacer un breve análisis, una breve reseña histórica. Compañeras y compañeros, el 17 de abril del año 2007, el presidente Rafael Correa Delgado presentó una consulta al pueblo ecuatoriano, una sola pregunta, y la pregunta era si deseaba o no deseaba un nuevo ordenamiento jurídico en el país. Y el pueblo ecuatoriano, por mayoría, con el 84%, manifestó que deseaba un nuevo ordenamiento jurídico en el país. Y es así como se nombran a los 120 asambleístas constitucionales que se reúnen en la ciudad de Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí, y redactan un proyecto de nueva constitución de la República, que se pone en conocimiento del pueblo ecuatoriano el 18 de septiembre de 2008, el mismo que es aprobado con el 74%. Compañeras y compañeros, a partir del registro oficial 449 del 20 de octubre de 2008, que se publica la Constitución de la República, tenemos un nuevo país, tenemos un nuevo Estado completamente diferente al anterior, y tenemos un nuevo derecho completamente al anterior, de tal manera que muchas de las cosas que nos enseñaron, o por lo menos que me enseñaron en pregrado, son ahora reseñas históricas. Y compañeras y compañeros, la mayor parte del pueblo ecuatoriano, cuando fue a las elecciones, no leyó ni un solo artículo de la Constitución, del proyecto de Constitución. Sin embargo, fueron a votar por el sí o por el no. Pero hubo una palabra mágica que se llamaba cambio. O sea que el pueblo ecuatoriano consideraba que debía existir un cambio en la parte económica, un cambio en la parte política, un cambio en la parte social y fundamentalmente
un cambio en la justicia. Y es así que, en atención al artículo 84 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional considera que debía dictarse un nuevo Código Orgánico Integral Penal, y se reúne la Asamblea, se solidariza dicho Código Orgánico Integral Penal, y el 10 de febrero del presente año se lo aprueba, una vez que se aceptó parcialmente la objeción del señor Presidente Constitucional de la República. Código que va a entrar en vigencia el 10 de agosto del presente año. El tema que se me ha asignado hoy día es la impugnación y los recursos extraordinarios de casación y de revisión en materia penal. Para entender este tema es fundamental, porque cuando estoy con mis estudiantes, yo soy profesor de práctica civil, de procesal civil y de derecho constitucional en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, y a mis alumnos les digo con todo el respeto, ustedes tienen que ser abogados de casación, que es ser abogado con C mayúscula, no abogado de comisaría, que es con C minúscula. De tal manera que ustedes deben conocer, lo primero que deben conocer es la Constitución de la República, que, como dice Ferrajoli, es la ley con mayúscula, las otras leyes son con minúscula. De tal manera que consideramos que el Código Orgánico Integral Penal debe estar de acuerdo con la Constitución de la República. Por esa razón, es fundamental que el momento que veamos el Código Orgánico Integral Penal, analicemos si está o no está o debidamente adecuado con la norma constitucional. De tal manera, compañeros y compañeros, que ahora, para conocer la materia penal es fundamental, primeramente, conocer la materia constitucional. El artículo 76 de la Constitución de la República establece las reglas del debido proceso. Y en el artículo 76, número 7, se establece el derecho a la defensa. Y el número 7 del artículo 76 de la República tiene varias letras que garantizan el derecho a la defensa, desde la A hasta la letra M. Y el artículo 76.7, letra M de la Constitución, dice el derecho a impugnar las resoluciones que afecten a los derechos de las personas. O sea que tenemos el derecho a recurrir de las sentencias que afecten nuestros derechos. En nuestra legislación tenemos recursos ordinarios y tenemos recursos extraordinarios. En materia penal, exclusivamente en materia penal, los recursos ordinarios actualmente en el Código, me refiero al Código Orgánico Integral Penal, que va a entrar en vigencia el 10 de agosto del presente año. Los recursos ordinarios son los siguientes. En primer lugar, tenemos recursos horizontales y tenemos recursos verticales. Los recursos horizontales son los recursos de aclaración y de ampliación. Y la característica fundamental de los recursos horizontales es que es el mismo juez que dictó el auto o la sentencia, el mismo que tiene que resolver dicho recurso, que se tiene que interponer en el término de 3 días. Recordando que el Código de Procedimiento Civil establece estos recursos horizontales y el Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a la ley transitoria del Código Orgánico Integral Penal, es ley supletoria en materia penal. Los recursos ordinarios en el Código Orgánico Integral Penal, que entra en vigencia el 10 de agosto del presente año, son el recurso de apelación, exclusivamente el recurso de apelación y el recurso de hecho. Y los recursos extraordinarios son los recursos de casación y de revisión. Entonces, con este preámbulo, vamos a entrar a hacer un análisis jurídico sobre la etapa de la impugnación y los recursos ordinarios, los recursos extraordinarios de casación y revisión. Dentro del Código Orgánico Integral Penal tenemos las reglas para
la etapa de la impugnación. Y específicamente vamos a dar lectura al artículo 652 del Código Integral Penal, a de este modo hacer un comentario de dicho artículo. Artículo 652. Reglas generales. La impugnación se regirá por las siguientes leyes. Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este código. Quien haya interpuesto un recurso podrá desistir de él, la o el defensor público o privado no podrá desistir de... Vamos haciendo un análisis, a ver, si se escucha, ¿sí se escucha? Vamos a hacer un análisis jurídico de cada una de los incisos. A ver, nuevamente repitamos lo que dice el artículo 652 del Código para ver cuáles son las reglas de la impugnación. Y la impugnación es un capítulo especial que tiene reglas especiales. Entonces vamos a hacer un análisis jurídico de estas reglas especiales que rigen la impugnación. Nuevamente el artículo 652, la primera parte. Artículo 652. Reglas generales. La impugnación se regirá por las siguientes reglas. Ya, o sea que la impugnación es una etapa especial que tiene reglas especiales determinadas en este Código Orgánico Integral Penal que vamos a comentar. ¿Cuáles son? Sí. 1. Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código. Entonces, solamente existen recursos los que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal. Y los recursos que están en el Código Orgánico Integral Penal son exclusivamente el de apelación, el de casación, el de revisión y el recurso de hecho. Ya no existe el recurso de nulidad que todavía está vigente en el Código de Procedimiento Penal actual, entre los artículos 330 al 342. Ya no existe el recurso de nulidad en el COI. Existen exclusivamente los recursos de apelación, en este orden, el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de hecho. Sigamos. Segundo, quien haya interpuesto un recurso podrá desistir de él, la o el defensor público o privado no podrá desistir de los recursos sin mandato expreso de la persona procesada. Entonces, se puede desistir de los recursos, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Si yo, por ejemplo, interpongo un recurso de casación o de revisión o de hecho, puedo desistir, pero únicamente ese desistimiento tiene valor siempre y cuando yo reconozca expresamente ese desistimiento. De tal manera que el abogado o la abogada que patrocina un recurso no puede desistir por su propia cuenta, sino que tiene que tomar en consideración la voluntad de su cliente, reconociendo este desistimiento del recurso. O sea que, me explico, si la Defensoría Pública, por ejemplo, si la Defensoría Pública interpone un recurso de casación o de revisión o de apelación, para poder desistir, tiene que contar necesariamente con la autorización de su cliente. Igualmente, el abogado o abogado patrocinador de un recurso necesariamente tiene que contar para desistir del recurso con la anuencia de su cliente. Y hay un vacío en este inciso del artículo 652, en el sentido de que si podrá desistir del recurso de casación o de apelación la Fiscalía General del Estado, hay un vacío. No dice si es que es necesario la autorización del Fiscal General del Estado sobre el desistimiento de un recurso de casación, en este caso de la Fiscalía. Pero recalco una vez más, si el recurrente es el procesado, o es el acusador particular, o es la Defensoría Pública, obligadamente tiene que contar con la autorización de su cliente para la procedencia del desistimiento del recurso. Sigamos. Perfecto. Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se fundamenten. O sea que los recursos tienen que ser resueltos necesariamente en la misma audiencia de fundamentación. O sea que, me explico, una vez que se ha practicado la audiencia de fundamentación oral
del recurso de apelación, del recurso de casación, del recurso de revisión o del recurso de hecho, inmediatamente el tribunal o la sala correspondiente de la Corte Provincial o de la Corte Nacional de Justicia tiene que dictar la sentencia de viva voz. O sea que una vez que termina la fundamentación del recurso, la sala delibera en las partes procesales para anunciar de viva voz si acepta o llega dicho recurso. Y después del término de 3 días tiene que notificar de manera escrita y debidamente motivada dicha resolución. Sigamos. Al conceder sus recursos se emplazará a las partes para que concurran ante el tribunal de alzada. O sea que el juez que conoce el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de revisión o el recurso de hecho, inmediatamente tiene que comunicar a las partes procesales, a los sujetos procesales, tiene que comunicar de que se va a conceder el recurso de casación, de apelación, de revisión o de hecho ante el superior, para que la parte procesal haga valer su derecho a la defensa ante el superior. Sigamos. Quinto. Cuando en un proceso existan varias personas procesadas, el recurso interpuesto por una de ellas beneficiará a las demás. Siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. Este beneficio será exigible aunque en media sentencia ejecutoriada se declarará la culpabilidad. O sea, me explico. Si, por ejemplo, si hay varios acusados, A, B y C, y solamente interpone el recurso de casación A, y está en la misma situación B y C, y acepta la sala el recurso de casación interpuesto por A, por efecto extensivo, también beneficia esa sentencia a B y C, siempre y cuando estén en las mismas circunstancias procesales. Esto se llama efecto extensivo del recurso de casación. O sea que, a pesar de que no interpuso el recurso de casación o no interpuso el recurso de revisión B y C, interpuso A pesar de que yo interpuse el recurso. Pero aquí señala de manera expresa que se suspende la resolución mientras no se resuelva por parte del superior. Lo que no sucede en el recurso de revisión, que ahí sí no se suspende, se ejecuta la sentencia a pesar de que yo interpuse el recurso de revisión, pero solamente en el recurso extraordinario de revisión. Sigamos. El tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción, no empeorará la situación jurídica de la persona sentenciada cuando sea la única recurrencia. Este efecto se llama la no reformatio impeius. Me explico. O sea que si A, acusado, interpone el recurso de casación, y es el único que interpone el recurso de casación, y no interpuso ni el acusador particular, ni la fiscalía en los delitos de acción de ejercicio público, es superior. O sea que la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia no puede empeorar la situación del único recurrente. Pero también le explico, si el acusado A interpone el recurso de casación y también interpone el recurso de casación la fiscalía, o también el acusador particular, en ese caso, si la sala considera que se ha cometido un error de derecho, puede empeorar la situación del recurrente. Y esto tiene su razón de ser, porque hay una confusión. Es verdad que el artículo 77, número 14 de la Constitución de la República señala que en ningún caso se puede empeorar la situación del recurrente. Y esto originó una serie de circunstancias, de sentencias contradictorias de las salas de la Corte Provincial y de la Corte Nacional de Justicia. Y es la Corte Constitucional la que resolvió, mediante resoluciones que tienen carácter vinculante, de efecto erga omnes para todos, que solamente se produce la no reformatio impeius, o sea, no se puede empeorar la situación del recurrente únicamente cuando éste sea el único recurrente, de tal manera que si hay dos recurrentes, en este caso el acusado y el acusador particular, o la fiscalía, en este caso el superior, puede empeorar la situación del recurrente, puede aumentar la pena en contra del acusado que interpuso también el recurso de casación. O sea que solamente la no reformatio impeius procede cuando es el acusado el único recurrente.
Solamente en ese caso no se puede aumentar la pena en perjuicio del único recurrente, que en este caso es el acusado. Sigamos. En caso de que el recurrente no fundamente el recurso, se entenderá su desistimiento. ¿Se entenderá qué dice? Se entenderá su desistimiento. Entonces, si es que no se presenta el recurrente, se entiende que está desistiendo del recurso. Me explico. El acusado va, interpone el recurso de casación y no acude a la audiencia de fundamentación del recurso. En ese caso, se entiende como desistimiento tácito del recurso de casación. Igualmente, si el fiscal interpone el recurso de casación fiscal y no comparece a la fundamentación a la audiencia de fundamentación del recurso, se entiende como desistimiento de dicho recurso. Sigamos. Décimo. Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a declarar de oficio o a petición de parte la nulidad del proceso desde el momento en que se produce la nulidad a costa del servidor o parte que lo provoque. Habrá lugar a esta declaratoria de nulidad únicamente si la causa que lo provoca tiene influencia de... Sí, un momentito. Entonces, si bien, como le había explicado hace pocos minutos, no existe en el código, no existe el recurso de nulidad, que sí existe todavía en el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, el juez superior está obligado de oficio o a petición de parte declarar la nulidad de un proceso cuando exista violación de solemnidades sustanciales. Ya vamos a ver cuáles son la violación de solemnidades sustanciales. O sea que existe la posibilidad de declarar la nulidad del proceso de oficio o a petición de parte en los siguientes casos. ¿Cuáles son los 3 casos que señala el artículo? Para los efectos de esta enumeración serán causas que viven en el procedimiento. La falta de competencia de la o el juzgador cuando no pueda subsanarse con la inhibición. O sea que la primera causa de nulidad es la falta de competencia del juez, ¿no es cierto? Porque una cosa es la jurisdicción y otra cosa es la competencia. Recordemos que la jurisdicción es la facultad que tienen los señores jueces, las juezas y jueces, para administrar justicia ahora en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por mandato de la Constitución y leyes de la República. Pero esa facultad está limitada por la competencia, porque la competencia es la medida de la jurisdicción y la competencia está medida en razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados. O sea que si un juez que no es competente para conocer una determinada materia y asume esa competencia, obviamente está asumiendo una competencia que no la tenía y por tal es objeto de nulidad de esa sentencia. Vamos al segundo caso. Sí. Cuando la sentencia no reúne los requisitos establecidos en este código. Ya, el artículo 636 del Código establece cuáles son los requisitos que debe contener la sentencia. Si no reúne esos requisitos que están taxativamente señalados en el Código, obviamente se puede declarar la nulidad de esa sentencia por parte del juez superior, ya sea de oficio o a petición de parte. Sigamos. C. Cuando exista violación de trámite, siempre que conlleve una violación al derecho a la defensa. Ya, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia social, que señala el artículo 1 de la Constitución de la República, una de las principales características de este Estado constitucional es que el derecho sustancial está sobre el derecho procesal. ¿Me explico? O sea que no se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades. Y esto lo establece ya expresamente el artículo 169 de la Constitución de la República. De tal modo que si el trámite violenta el proceso, violenta derechos del acusado o de la víctima, evidentemente el juez superior puede declarar la nulidad del proceso, siempre y cuando no se trate de formalidades que no son sustanciales. En este caso puede declarar la nulidad del proceso por violación al trámite, cuando este trámite ha violentado derechos. De lo contrario, no puede declarar la nulidad. Que las nulidades son de ese cero. Sigamos. Capítulo 2. Vamos al recurso de casación. Hay 2 clases de recursos extraordinarios, que son los recursos de casación
y de reacción, que es el tema de la charla. Y son extraordinarios, porque son técnicos, son extraordinarios y son limitados. Los dos recursos, de casación y de revisión. Y son extraordinarios y técnicos por las siguientes consideraciones. Vamos a estudiar, en primer lugar, el recurso de casación, que es el recurso más frecuente que se presentan todos los días. Inclusive hoy día que fueron a verme en la Corte Nacional de Justicia, estaba resolviendo la sala, el doctor Luis Sobrino, que va a venir el día de mañana, un juicio de casación. ¿Qué significa casar? En primer lugar, ¿qué significa casar? Se recuerda que antes les manifestaba que el recurso de casación es técnico, extraordinario, limitado, casar. Y esto es fundamental, porque a mis estudiantes de recalco una vez más les digo, tienen que ser abogados de casación. Y para ser abogados de casación es fundamental, como dice la doctrina, ser iniciados en la hermenéutica jurídica, o sea, conocedores del derecho de la A a la Z. Un recurso de casación